diferente. Existen factores genéticos y variaciones individuales que van a determinar cómo nos duele o cómo le duele a nuestro perro. Entonces por eso yo tengo que creerle cuando él me dice que él le duele. Que hasta hace pocos años atrás nosotros le decíamos a la gente siempre, si cojea de una pata y es muy regalón, puede ser que esté cojeando porque sabe que cuando cojea usted le hace más cariñito, lo regalonea, le habla lindo, lo deja dormir en la cama, no sé, lo que sea. Entonces, que tenía que probar poco menos el perro que le dolía. Ahora ya da lo mismo. Si no le duele, ya se le hace a la dueña del perro. El problema es perro, el problema es la dueña, ¿cierto? No mío. Así que tenemos que creerle siempre. ¿Ya? Bueno, cuando les duele, igual a nosotros, hay una dimensión física, que es la real, la que podemos evaluar, ¿cierto? Es la que sentimos, y una dimensión psicológica, que es la que nos dice cómo se siente el animal. ¿Cierto? Puede tener una lesión como ese pobre perrito de arriba que está todo herido, todo quemado, ¿cierto? Y uno dice, le debe doler tanto, pero hay veces en que hay perritos que están así tirados, que están así, y otros perritos, o como ese que tiene un tremendo tumor en la carita, ¿cierto? Y otras veces que ese mismo perro anda caminando. Entonces yo tengo que evaluar el dolor en base a la conducta de mi paciente, no de la quemadura, sino que de cómo responde mi paciente. ¿Ya? Y bueno, obviamente tengo que siempre creerles, como les digo, y tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida porque sabemos que el dolor es intenso, puede afectarnos, puede llevar incluso a la muerte. Sabemos eso, el nivel de estrés puede ser tan severo que afecta muchísimo. Como los animales no se quejan, no tenemos cómo evaluar fácil el dolor. Entonces, se han hecho escalas de evaluación de dolor, varias, hay muchas. Las más famosas son la Melbourne y la de Glasgow, que son las que les puse ahí. Pero hay muchas otras, hay unos brasileños que hicieron su propia escala. Así que hay muchas escalas de dolor. Lo importante es que nosotros las usemos. Y las escalas de dolor generalmente no solamente evalúan al paciente en la consulta, sino que también evalúan al paciente en la casa. Entonces muchas veces, bueno, por ejemplo, ese perrito que se pone cojo de repente a las 5 de la tarde, le entra la cojera porque llega el amo a las 7, tenemos que hacer que ese dueño de ese paciente nos anote qué es lo que ve en la casa. O sea, no solamente lo que yo veo en la consulta, sino que el dueño ve en la casa, y en base a eso sacamos conclusiones. En general, todas las escalas de dolor lo que consideran son postura del paciente, está en postura normal, está todo encogido, cómo anda. La actividad, la actitud, interacción con el ambiente, con otros animales, la atención a la herida, pasa puro mirando, los animales se miran las heridas, ¿cierto? Cuando les duele se miran en la zona donde les duele. Y la reacción a la palpación, cuando le toco la herida, ¿le duele o se deja tocar tranquilamente? ¿Se deja curar o no se deja curar? ¿Ya? Entonces, en base a estos elementos yo puedo tener una idea más clara, ¿cierto? Más objetiva de si al animal le duele o no le duele. Porque nos puede estar haciendo eso. O podemos nosotros estar diciendo, pero eso le debe doler tanto, y mentira, no le duele. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no sé si le duele o no? Porque puede ser, en realidad no tengo claro si le duele o no. Lo trato. Le pongo un analgésico. Espero 30 minutos y evalúo. Si a los 30 minutos el animal está mejor, quiere decir que le dolía. Si a los 30 minutos el animal sigue igual de bien, anda poniendo la colita por todos lados, yo sé que no me dolía, no tengo para qué seguir aplicando analgésico. Pero evalúo siempre. ¿Ya? Siempre pienso que puede dolerme. Bueno, aquí hay esta es la escala de Glasgow modificada, se usan mucho, hay una de Melbourne y Glasgow modificada, hay muchas escalas. La cosa es que uno tiene que tener una escala. Cuando uno trabaja con perros, bueno, con gatos también, uno tiene que tener su escala con la que uno trabaja. Después uno se la va poniendo, se la va saliendo sola, tiene puntos si se fijan, y aquí está cómo evaluar los puntajes, para saber si le duele mucho, poco, más o menos. Pero es importante tener una escala. Y en general, yo puedo decir cuando un dolor es leve, moderado o intenso en base a la respuesta que tenga el paciente. Y esto también es importante, saber si el dolor es severo o si es un dolor suavecito que yo lo puedo controlar con un vulgar AINES. ¿Ya? Porque sabemos que lo que tenemos acceso fácilmente son los AINES, pero sabemos que no son buenos analgésicos. Entonces, tenemos que ir viendo si nos sirve. Entonces, por eso que también es bueno saber cómo clasifico el dolor. Bueno, y no nos vamos a referir a los AINES porque ya estamos aburridos escuchando, ¿cierto? Nos
deben haber pasado por todos lados ya. Entonces vamos a referirnos a unos medicamentos que no son tal vez la octava maravilla del mundo, pero son recursos a los que podemos echar mano cuando tenemos dolor. Muchos de ellos, o yo diría todos, asociados a un AINES, que es lo que tenemos a la mano, que es el recurso disponible que tenemos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, el tramadol. Bueno, los que hicieron fármaco conmigo se deben acordar que yo siempre eché perico con el tramadol no sirve para nada, el tramadol es una porquería. La verdad es que sí, el tramadol no es muy bueno. Y donde es menos bueno es en el perro. Nosotros lo usamos harto. Porque se sabe es que es lo que hay. O sea, en cirugía, ¿verdad? Es lo que hay, exacto. Si no usas tramadol, ¿qué vas a usar? Caprofeno y nada más. ¿Qué pues lo único dos que tenemos? Entonces es lo que hay, esa es la cosa. Dentro de el tramadol no es bueno para nadie, ¿ya? En el humano tampoco es la octava maravilla. Pero donde es menos bueno es en el perro, porque se sabe que lo que funciona bien es el metabolito. Y resulta que el perro prácticamente no metaboliza nada el tramadol. Por consiguiente, si no es bueno en nadie, en el perro es menos bueno todavía. Pero ¿y podemos no dar analgesia? No. Aunque sea un pelito de aporte analgésico que dé, bueno, usemos el pelito de aporte analgésico. ¿Ya? Estamos haciendo los recursos, trabajando con los recursos que tenemos disponibles. Eso es lo que yo les voy a mostrar, ¿ya? Porque los AINES solos sabemos que no son buenos. ¿Cuál es la gracia de estos? Que no tienen el mismo mecanismo de acción. O sea, no es asociar un AINES a un glucocorticoide, que la úlcera digestiva viene. Pero en otros países, ¿qué usan, profe? Es que la mayoría de los países están en la misma situación de nosotros. Son muy pocos los que te dejan usar opiáceos. Entonces, en el fondo, esto es lo que se está usando en casi todo el mundo. Estados Unidos. Se puede usar, pero tampoco es tan legal. Acuérdate que incluso en el humano, de hecho, los gringos con lo que más se drogan es con opiáceos. Entonces también hay un control riguroso. El problema es que aquí es ilegal, ni siquiera un control riguroso. Entonces, eso es lo que tenemos a la mano. Bueno, no sirve solo para controlar el dolor. Solo por ningún motivo. O sea, usar tramadol solo, usamos ¿qué? Como tú decías, tramadol con caprofeno. ¿Cierto? Porque se ha visto que el tramadol con algún AINES o con otra cosa que controle el dolor por otro mecanismo de acción, funciona mejor. Tiene un efecto sinérgico. Se mejora el efecto del caprofeno, digamos, y del tramadol. Entonces, asociado, sí. Siempre combinado con otra droga. Nunca solo. El tramadol solo nunca. ¿Ya? Gracia no está sujeto a control de estupefacientes, así que lo podemos usar sin ningún problema. Es barato y tenemos varias presentaciones, por vía oral, en comprimidos y en gotas, y tenemos inyectables. Y dentro de los inyectables tenemos ese, digamos que es de humano, y tenemos inyectables de uso veterinario que vienen en frasco ampolla para animales mayores. Así que podemos usarlo tranquilamente. No hay ningún problema, no necesita ninguna receta especial. Simplemente la receta. ¿Por qué? Algunos lo consideran un opiáceo, ¿cierto? Un opiáceo débil, porque actúa a nivel de receptores Mu. Pero sabemos que la cantidad de receptores Mu que alcanza a funcionar, a estimular este tipo de analgésico es algo así como el 20%, o sea, es muy poquito, por eso que es poco eficiente. No es si se acuerdan, habían agonistas puros como la morfina, el fentanilo, y esos son los que sirven. Es de hecho un agonista-antagonista. ¿Por qué agonista-antagonista? Porque es antagonista de receptores Mu y es agonista de receptores, los delta, ¿se acuerdan? Que son actúan algo así como que tiene un efectito a nivel de dolor. O sea, no podemos decir que no actúa para nada, pero eficiente no es. Pero sí se sabe que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, al inhibir la recaptación, aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina. La serotonina le llaman la hormona de la felicidad, ¿cierto? No sé por qué hormona, pero es la hormona de la felicidad, ¿ya? Se sabe que al aumentar los niveles, sobre todo de serotonina, el animal se siente mejor, tiene sensación de bienestar. Pero además, al aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina, disminuye el traslado, ¿cierto?, eléctrico, la transmisión nerviosa del estímulo doloroso hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué sirve? Sí, sirve. ¿Que sea muy eficiente? No, no es eficiente. Por eso nunca solo, siempre asociado.
pero tampoco es lo mismo poner un carprofeno solo. Entonces, ayuda un poquito. Así que, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, básicamente disminuye la sensibilidad de dolor, la sensación dolorosa a nivel del sistema nervioso central. Y eso es dado por el aumento de la serotonina y de la noradrenalina. Entonces, básicamente su efecto analgésico está dado por eso, más que por el efecto a nivel de receptores MUN. Bueno, el metabolito, o desmetiltramadol, o desmetil M1, tiene muchos nombres, pero la cosa es que el metabolito se sabe que es el que realmente tiene efecto analgésico. El tramadol tiene algo de efecto analgésico, pero muy pobre. Biodisponibilidad en el perro, después de una administración oral, 60%. O sea, su nivel de absorción es relativamente ahí nomás, ya en el perro. Versus un 100% en los gatos. Por eso que en los gatos se usa mucho el tramadol en gotas. Oral, en gotitas. Son malos, los gatos empiezan a botar espuma hasta por la oreja, pero funciona, ¿ya? Pero en el perro no es muy bueno y sigue siendo igual de malo, de amargo, de sabor desagradable. Problema, vida media en el perro muy corta, ¿ya? Alrededor de 6 horas. Las concentraciones del metabolito, ya dijimos, prácticamente no metabolizan nada, por lo tanto el metabolito tiene concentraciones muy bajas. Y no importa por qué vía lo ponga, endovenosa, intramuscular, oral, la biodisponibilidad, la duración del efecto terapéutico y el metabolito es bajo. ¿Ya? Entonces no es porque si lo pongo endovenoso va a funcionar mejor. ¿Ya? Por eso que lo usamos, efectivamente, está ahí. La gracia es que la podemos usar y que es bueno, bonito y barato, que la gente dentro de todo lo identifica bastante bien. Dentro de los problemas que da que la gente cuando uno le receta tramadol a los animales, como en el humano, la mayoría de las personas el tramadol le produce o dolor de guata o vómitos de frentón. En los animales eso no se da, ni en los gatos ni en los perros. Así que hay que decirle a la gente que ese efecto no es que no se produzca nunca, pero la verdad es que no llega a presentarse, a diferencia del humano, es que la mayoría de las personas les produce, en la mayoría de las personas produce vómito, de frentón vómito, ¿ya? En otro produce dolor de guata, pero la mayoría es vómito. Bueno, ¿cómo lo uso? Ya sabemos, nunca solo, siempre asociado, ¿ya? Y yo dividí dolor agudo y dolor crónico. Lo podemos usar tanto para el dolor agudo como para el dolor crónico. Por ejemplo, para dolor agudo, postquirúrgico, en cirugías como castraciones, mastectomías, remoción de tumores cutáneos, enucleación de ojo, ruptura del ligamento cruzado, que es súper doloroso, ¿cierto? Pero hay que administrarlo prequirúrgico. Acuérdense que lo que hablábamos cuando vimos dolor, es más fácil que el dolor aparezca a que si el dolor está instaurado, yo lo corte. Por eso que yo parto antes de hacer la cirugía, lo uso para el dolor postquirúrgico, pero antes de la cirugía le pongo mi tramadol. Lo que tú dices, en cirugía lo usamos harto, ¿cierto? Sí, pero lo ponemos prequirúrgico. Sí. La idea es que no le duela antes, no le duela durante, ni le duela después. Entonces, si yo no empecé el dolor, es muy poco probable que el animal, aunque sea una cirugía, bueno, son dolorosas, la cirugía que sea, si no empezó el dolor antes o no empezó el dolor, es poco probable que el dolor que venga después, aunque se manifieste, sea tan severo. Entonces, esa es la idea. Tratemos de que ojalá no aparezca el dolor nunca. Difícil porque tiene la... Pero es que piensa que tiene, no sé, un tumor mamar, ¿les duele antes? Sí, les duele antes. Tú más encima le vas a hacer una tremenda herida de este volado y vas a sacar, ¿cierto? Vas a generar dolor. Pero la idea es que el dolor que tú generes, el que tú generas, no que el tumor genera, porque el dolor que el tumor el animal llegó con el tumor. Tú no puedes evitar esa parte, pero puedes tratar de que por lo menos el dolor que tú vas a generar no aumente el dolor con que el animal llegó. Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces le ponemos, antes de la cirugía, bueno, si tú vas a programar la cirugía para unos 3 días más, le das el tramador con sin algo a la casa, ¿cierto? Por estos días, tú lo aplicas en el prequirúrgico y después te lo dejas recetado a la casa. De tal forma que aunque le duela, lo que tú dices, el animal, ninguna de esas cosas el animal lleva sin dolor. Enucleación de ojo, el animal lleva el ojo afuera, no le va a doler. Claro que le duele, pero por lo menos que lo que nosotros hacemos no aumente el dolor.
Entonces, esa es la idea. No es muy eficiente, sin embargo, nos puede ayudar en el dolor agudo igual, siempre y cuando evitemos que el dolor agudo aparezca. Porque yo sé que si saco un tumor, le va a doler. Y no hay que ser mago para saber que cualquier cirugía provoca dolor. Entonces, administrar lo prequirúrgico, preparar al paciente. Nunca, lo que decíamos, nunca solo, siempre en terapias multimodales. Y la mayoría de las veces se asocia con un AINES. Vulgar y Silvestre AINES, que ustedes quieran, dependiendo de la duración del dolor, es el AINES que elijo. Acuérdense que hay, no sé, por el ketoprofeno lo puedo usar máximo 5 días. Por mucho que lo asocie a tramador, no lo puedo usar por más días. Entonces, dependiendo del tipo de dolor que voy a tratar, es el AINES que elijo. Bueno, la dosis se administra TID o incluso puede ser necesario cada 6 horas, porque es más o menos lo que dura el efecto terapéutico. Lo normal es que uno lo administre cada 8 horas. Pero si es necesario cada 6 horas, ¿cierto? Por la vía que ustedes quieran, acuérdense que el efecto va a ser muy similar. Esta es la dosis independiente si es dolor agudo o crónico. ¿Ah? ¿Cuándo me sirve para dolor o para qué tipo de dolores crónicos lo podría usar? Por ejemplo, osteoartrosis o neoplasia. Dolores, la osteoartrosis son dolores para siempre, ¿cierto? Son dolores que no se pasan nunca más. Que pueden llegar a ser incapacitantes, puede ser en las caderas, digamos, en las rodillas, puede ser un dolor que evita que el animal se pueda levantar, por lo tanto que haga una vida normal. Bueno, neoplasia, lo mismo, asociado con otra cosa, generalmente AINES. Se ha visto que para osteoartrosis y neoplasias, con la mejor asociación del tramadol es con dipirona. Acuérdense que la dipirona es muy buena analgésica. Entonces, esta sería la mejor asociación para ese tipo de cuadro. Otra ventaja, la puedo usar en terapias muy prolongadas. ¿Sí? En el caso de uso veterinario, ¿se usa el tramadol en comprimido como en humano? Sí, lo que pasa es que para animales muy grandes, entonces generalmente se usa en gotas. Ya. Sí, pero se podría usar. Ya. Se puede usar. RAM, lo mismo que en el humano, vómito. Pero como les digo, yo no he visto nunca animal que vomita con tramadora. No es frecuente. Es muy mal. Sedación. Si lo usan en tratamientos prolongados, los animales a veces los primeros días están como adormilados, pero después se les pasa. Así que tampoco llega a ser un problema. Puede haber miriasis y constipación, que en general no constituyen mayores problemas tampoco. La constipación esa generalmente ustedes la pueden tratar con metoclopramida y se resuelve rápidamente. El animal se adapta. Cuando yo asocio un AINES con un tramadol, sabemos que, a pesar de que es una buena asociación, ya dijimos, y no me arriesgo como a asociar un AINES con un glucocorticoide, no aumenta tanto el riesgo de úlceras digestivas, pero tampoco es gratis, ¿ya? Podría igual haber úlceras digestivas, y esto está comprobado en humanos y en gatos, que aumenta la asociación del AINES con el tramadol, puede aumentar el riesgo de úlceras digestivas. Hasta ahora, en perros eso no se ha presentado, pero si ustedes quieren, si el tratamiento va a ser muy largo y quieren ponerle gastroprotección, no es pecado. ¿Ya? Famotidina o ranitidina. ¿Por qué aumenta el riesgo de úlceras digestivas con esta asociación, siendo que actúan a niveles totalmente diferentes? El tramadol no tiene nada que ver con las prostaglandinas, ¿cierto? Porque aumenta los niveles de serotonina. Entonces, el que provoca la úlcera es el AINES. Pero como aumenta la serotonina retarda la cicatrización de las úlceras. Entonces, por eso que pueden llegar a constituir un problema importante. Así que si son tratamientos prolongados y quieren o consideran que hay que poner gastroprotección, hay que poner gastroprotección. Las interacciones no debiera asociarse nunca el tramadol con nada que produzca aumento de los niveles de serotonina, que son, en la práctica, los antidepresivos que usamos como para problemas conductuales en perros, ¿ya? Inhibidores de la serotonina, inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos. Todos los antidepresivos que usamos en veterinaria para problemas conductuales, todos aumentan la serotonina. Entonces no debiéramos usarlo asociado mientras estamos haciendo el tratamiento con tramadol. Pero esto únicamente porque retarda cicatrización. Sí.
úlceras, ¿ah? No es tampoco de piel. O sea, lo puedo usar en la cirugía, no tiene que ver con el retardo de la cicatrización de la piel o del tumor, lo que decíamos. Eso lo van a utilizar. Otro, la gabapentina. La gabapentina es un antipilético. Bueno, desarrollado en los años 90, sirve para epilepsias parciales en humanos. En animales se ha usado siempre asociado a otros antiepilépticos y no funciona muy bien como antiepiléptico. Pero es antiepiléptico, ¿ya? Lo que pasa es que es para epilepsias parciales y nosotros en veterinaria las epilepsias que diagnosticamos son las generalizadas. Entonces a lo mejor es porque no lo estamos usando para lo que corresponde nomás, ¿ya? Pero se ha visto que tanto en humanos como en animales la gabapentina sirve para tratar el dolor que se llama neuropático, o sea que tiene que ver con el sistema nervioso central. Por ejemplo, el cerebrito amputado. ¿Ya? ¿Cómo hace un antiepiléptico para controlar el dolor? La verdad es que no se sabe, ¿ya? No se sabe exactamente. Lo que se sabe es que bloquea los canales de calcio, ¿cierto?, que actúan a nivel presináptico. Se sabe que antagoniza con los receptores NMDA, ¿se acuerdan de la ketamina? Antagoniza con los receptores NMDA y AMPA del glutamato, que son neurotransmisores excitatorios. Por lo tanto, retarda, ¿cierto?, la transmisión del estímulo eléctrico excitatorio. Y se parece estructuralmente, químicamente, es parecido al GABA, que es inhibitorio. Entonces, aparentemente, tiene que ver con un retardo en la transmisión del estímulo doloroso. Básicamente, hiperpolariza la membrana, disminuye la sensibilidad hacia el sistema nervioso central, hay menor sensibilidad de dolor. ¿Ya? Uso, dolor agudo, dolor crónico. En el dolor agudo puede ayudar cuando hay hemilaminectomías, la cirugía que están haciendo aquí, amputaciones de miembros. Esos son los usos más, se supone que es donde más se nota el efecto. También podría servir en mastectomías, ¿cierto? Y de nuevo en el periodo prequirúrgico. O sea, cualquiera de esas cirugías, también yo preparo a mi paciente de tal forma que ojalá el dolor no aparezca, o si llega a parecer que sea menor al que uno quisiera. Uso crónico serviría para el dolor relacionado con osteoartrosis, tumores, cáncer, ¿cierto?, enfermedades a nivel de disco intervertebral, que también son muy dolorosas, y dolor posquirúrgico persistente. Bueno, todo tiene que ver, si se fijan, con cosas terribles, bien feos. Bueno, y existen dos fármacos que son lo mismo en el fondo, la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina es la molécula original y la pregabalina es la copia. Es como el frontline y todos los otros que aparecieron después, ¿ya? La pregabalina es la original y las otras son las copias. Pero en el resto del mundo, la gabapentina es más barata que la pregabalina. Aquí en Chile no, la pregabalina es más barata que la gabapentina. ¿Cuál es la original? La gabapentina es la original. La pregabalina es más barata en el resto del mundo, todos los estudios están hechos en base a gabapentina. Pero si tú vas a recetar gabapentina aquí en Chile, te cuesta 47 lucas en la cajita. Si tú recetas la misma pregabalina, te cuesta 20, 25. Entonces hay una tremenda diferencia. El problema es que no sé por qué nosotros aquí estamos al revés de los cristianos. Me imagino que la razón es esta. Tenemos el bioequivalente. ¿Ya? Yo creo que esa es la razón. ¿Por qué es tanto más barata? ¿Ya? Porque lo lógico sería que fuera al revés, pero bueno. Y se los digo para que lo sepan, porque en el fondo son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Es una cuestión de mercado, ¿no? ¿Ya? Nada más. La pregabalina es la barata aquí en Chile. ¿Ya? Bueno, biodisponibilidad por vía oral en perro, 80%. Vida media, 3 a 4 horas. Ahí están las yayas. Las yayas son esas. Que las vidas medias en general son pequeñas. Eliminado por vía renal, muy poco metabolismo. Y
y el metabolismo que se produce es en hígado. Así que lo podríamos usar en muchos tipos de pacientes, ¿cierto? Que tengan problemas hepáticos. Se considera muy segura, el único error de sedación es un antiepiléptico, así que produce sedación. Pero igual que todos los antiepilépticos, con el uso continuado, el animal se acostumbra y después ya anda normal. La sedación se presenta normalmente, dura menos de una semana. Después el animal se adapta. Bueno, la dosis, lo normal es que se administre cada 12 o cada 8 horas si el paciente, si el dolor es muy intenso. La dosis es 5 a 10 miligramos por kilo, pero yo podría llegar a usar hasta 50 miligramos por kilo. O sea, harto más, ¿ya? Cada 12 horas, y la dosis está limitada por los efectos de peso, o sea, por la cantidad de sueño que el animal anda. Obviamente, si yo le debiera dar 5 y le doy 50, el animal va a andar. O sea, pues, claro. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cuánto le puedo dar? O yo empiezo con una dosis baja y la voy aumentando. Si yo veo que no es suficiente, la puedo ir aumentando. Pero en la medida en que el animal vaya tolerando mejor la sedación. Como todos los antiepilépticos, cuando yo lo descontinúo, a pesar de que lo estoy usando como analgésico, igual es un antiepiléptico. Así que al descontinuarlo, yo tengo que disminuir de a poquito la dosis. Una vez a la semana, reduzco a la mitad, la semana siguiente a la mitad, hasta llegar a descontinuar. En este caso no es que vayan a aparecer crisis epiléptica, es que el dolor, si vuelve a aparecer, aparece pero con todo. Entonces hay que irlo disminuyendo gradualmente. Se puede usar en terapia prolongada, también se puede usar junto con otros analgésicos, generalmente con AINES. Bueno, se puede reemplazar con la pregabalina. La gabapentina y la pregabalina se han usado también, parece que se los dije cuando veíamos dermatología, en pacientes que tienen atopias terribles todo el año, que uno ya no haya que hacer. Se puede agregar a los champús esos que se ponen, ciertos líquidos que se ponen en el cuerpo. Yo le puedo administrar gabapentina, y la idea es disminuir, acuérdense, las crisis, las veces que tengo que dar corticoides. Se consigue, pero como terapia complementaria. O sea, no pretendan curar una atopia con gabapentina. Es como un complemento. Y el último, la amantadina, que tampoco es analgésico. Ah, no, me queda la amantadina todavía. Es un antiviral. La amantadina es un antiviral. Actúa como antagonista del receptor NMDA del glutamato, donde mismo actúa la ketamina, ¿ya? Además, aumenta las concentraciones de dopamina en el sistema nervioso central, y eso produce, cierto, acuérdense, sensación de bienestar. Se administra por vía oral, y a pesar de que actúa, ¿cierto?, el lugar donde actúa es el mismo de la ketamina, no produce alucinaciones. Porque las alucinaciones de la ketamina hay animales en que es terrible. Entonces, en esos animales no podemos usar ketamina como analgésico. Entonces, es una opción. Su efecto terapéutico sería equivalente, el control del dolor sería equivalente al de la ketamina, pero sin alucinaciones. Y lo puedo administrar por vía oral. Así que tiene ventaja. Muy segura, ¿cuál es el problema? Hay que esperar 3 a 4 semanas para recién saber si controlo el dolor. O sea, no me sirve para dolor agudo, definitivamente. ¿Ya? Y debido a lo mismo, la mayoría de las veces no se usa solo, sino que asociado como a otros analgésicos, por ejemplo, los AINES. Bueno, viene así, más encima. Cápsulas, bueno, de 100 miligramos. De humano, no tenemos de uso veterinario, usamos las de humano. Y son cápsulas, o sea, no podemos separar el polvito. Receta magistral, ¿ya? La mayoría de las veces se hace con receta magistral, se manda para envasar. Bueno, imagínense eso. Imagínense nomás eso. ¿Cómo puede doler esa cosa y cómo la gente llega a eso? ¿Ah? Me apareció ayer. Ayer, claro. Sí, ayer no. La gané la semana pasada y no lo tenía. Sí, se la pegaron, no sé, en la noche vinieron y me pegaron ese tumor ahí. Bueno. Ya dijimos, no sirve para dolor agudo. Demora un mes recién saber si le controlo el dolor o no, así que no me puedo dar el lujo de usarlo en dolor agudo. Así que solo dolor crónico, por ejemplo, osteoartritis, dolores oncológicos y dolores por amputación son buenas opciones para tratar de controlar ese tipo de dolores.
La dosis en perros y gatos se puede dar 1 o 2 veces al día, ¿cierto? La mayoría de las veces hay que mandar a reemplazar en recetas magistrales porque viene así, viene de 100 miligramos, no hay nada. No se recomienda como monoterapia, por lo mismo, demora mucho en hacer efecto, no sabemos si va a hacer el efecto hasta un mes.